Antonio, es una manera, es el tema del local izquierdo. No, la pregunta es muy sencilla. Sí. Aquí pone, usted ha dicho, no sé si ha dicho usted o algún su compañero de coalición. No es, bueno, sí, vale. Es correcto, de coalición, tampoco. Es que es muy raro. A ver, si yo le explico en un segundo si quiere lo que pasó. Las personas se esconden detrás de las siglas. Sí. Pues este es el ejemplo perfecto de esa frase, de cómo uno se puede esconder detrás de una sigla. Sí, dígame. Si uno dice que si la revista no edita el grupo municipal, porque se hace referencia en esta revista a cómo contratar con el grupo municipal que supuestamente no edita esa revista. Nosotros en el 2009 ponemos una moción de censura ante el Partido Popular. No, es que le voy a contar, es que si no le cuento eso no le puedo decir. Entonces, les echaron de Izquierda Unida. Sí. Tuvieron que... No, y entonces montaron una candidatura, se montó una candidatura de paracaidistas que le puede colaborar. No. Izquierda Unida se dio cuenta de que si no volvían iban a perder votos en Velilla y le readmitieron. No es así. Bueno, es así. Pero vamos. Pues hicieron las paces y volvieron. Sí. Le contesto a su última pregunta y así salimos de dudas. Hicieron las paces y Le contesto a su última, porque se hace referencia al grupo. Le vuelvo a decir, ha habido una equivocación con el tema. Cuando usted está acostumbrado, y digo que está acostumbrado a funcionar como grupo municipal, lo que pasa en el Ayuntamiento de Velilla, o sea, Juan Antonio, por ejemplo, que está aquí delante, él no pertenece a Izquierda Unida, pero es el responsable del grupo municipal de Izquierda Unida, pero no tiene carnet de Izquierda Unida ni pertenece a Izquierda Unida, que lo puedo decir aquí. Y en cambio nosotros, que somos el grupo de Izquierda contra la Corrupción, tenemos carnet de Izquierda Unida, estamos en el Consejo Político y somos de Izquierda Unida. Entonces yo, para contestarle a su pregunta y para que vea que no me escondo ni para en ningún sitio, lo dije públicamente en el Pleno, o sea, le vuelvo a decir que la responsabilidad es nuestra. O sea, no es de Juan Antonio, de nuestra, mía. Si quiere usted puede poner en mi nombre, Antonio Montes López. O sea, lo dije públicamente, lo dije, la pregunta, usted me ha preguntado... ¿Quién? Esto lo edita el Consejo Político de Izquierda Unida. Sí. ¿Consejo político? Sí, con la... Sí. Entonces, ¿por qué no se dice aquí? Contacte con nosotros, Consejo Político... Le voy a decir... A ver, también... Contacte con nosotros, Grupo Municipal... San Fernando de Henares tiene un grupo municipal de Izquierda Unida que se llama Izquierda Unida de los Verdes y tiene una asamblea que se llama Izquierda Unida. Entonces, en San Fernando de Henares las cosas están así. Lo que pasa es que los grupos municipales tienen una entidad propia. En este caso, nosotros no tenemos ninguna asignación. Los grupos municipales en Velilla de San Antonio no tienen asignación, en San Fernando, en Coslada, en otros sitios tienen una asignación, entonces tienen que tener una entidad propia. Nosotros en Velilla, los grupos municipales no tenemos asignación ninguna. Pero de verdad, contestando a su pregunta, lo dije públicamente en el Pleno, y está grabado en el Pleno, lo vuelvo a decir, yo no voy a esconder, ni mi gente se va a esconder detrás de ninguna revista. Nos parece inaceptable que se haya condenado al Ayuntamiento a pagar 527.000 euros y que nadie se haga responsable. Y nosotros nos hacemos responsables de lo que escribimos. Y yo, en este caso, que estoy aquí, que me llama Antonio Montes López, me hago responsable de lo que está pasando, de lo que se ha escrito en esa revista. Y por eso estoy aquí declarando. O sea, y le estoy diciendo los errores que se ha cometido, pero también le estoy diciendo los hechos. Y es una crítica política, no acusamos de corrupción, no acusamos de nada. Pero si otra cosa no tenemos, pero si tenemos que acusar, no sé si me ha preguntado el juez, me ha preguntado usted, no sé quién es cada uno, perdónenme. Pues eso, lo digo, perdonen. Entonces nosotros ponemos denuncias, creo que hay 4 denuncias en este juzgado por corrupción. Y el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio... No, sí, yo no he dicho eso. No, que digo que es que no sabía la composición y digo, no sabía a quién contestar y cómo contestar. Y entonces yo me hago responsable de lo que hemos escrito ahí. Yo en este caso porque estoy allí, pero si mis compañeros estuvieran aquí, o mi compañera Juana, que está de concejala conmigo, o el secretario, el coordinador político, estuviese aquí, harían lo mismo. Por eso le mandamos a este señor una carta, por eso públicamente yo en el Pleno, me levanté en el Pleno, que está grabado, vuelvo a decirlo, y dijimos que este señor no era responsable absolutamente de nada y que los responsables éramos nosotros. Y yo, mínimamente.